Bueno, continuamos con más información aquí en México al día. El próximo fin de semana, concretamente el domingo, hay elecciones presidenciales en Venezuela y merece un tiempo específico y por ello hoy recibimos a Javier Oliva, catedrático, especialista en seguridad y además colaborador de México al día. Gracias por estar con nosotros. Francisco, gracias Omar. Buenos días. Omar, por supuesto, para hablar un poco más de este tema, Javier, se presenta un momento que podríamos calificar de parteaguas, aunque posiblemente no lo fuera. Se habla que la perspectiva de las elecciones está marcando a Nicolás Maduro como el seguro ganador. Sí es un parteaguas en el sentido de que la desaparición física de Hugo Chávez sí marca un antes y un después en la historia regional de América del Sur y sus proyecciones hacia la política internacional. Entonces, sí es un proceso electoral de primera relevancia y las repercusiones que tendrá, por ejemplo, en las relaciones con Estados Unidos, los procesos de negociación de paz en Colombia, en fin, creo que las implicaciones son diversas. Regionales incluso, ¿no? Así es. Sí, así es, Paco. Fíjate, Javier, que una de las circunstancias es cuál va a ser el efecto de Hugo Chávez después de su muerte, porque pareciera que él va a ganar por quinta vez consecutiva unas elecciones, no va a ser Maduro, no va a ser el fantasma de Hugo Chávez, ¿no? Sí, aunque las proyecciones electorales anuncian una victoria de Maduro mucho más estrecha de lo que se hubiera pensado al inicio de la campaña. La concurrencia a los mítines de Capriles han sido notablemente abundantes. También en el caso de Maduro, pero sí me parece que la ventaja en términos porcentuales no será mayor de un 5%. Por poco o por mucho que gane Nicolás Maduro, pues gana él, ¿no? Sí, pero aquí el equilibrio político dentro de las estructuras de lo que queda del chavismo va a ser muy importante el papel del presidente de la Asamblea, Diosdado, que es compañero de generación de armas de Hugo Chávez y que en la medida en que solamente se trata de elecciones presidenciales, entre más estrecho sea el margen de Maduro, más va a depender de su proyecto político para que sea aprobado por la Asamblea. Entonces me parece que la rivalidad en términos políticos en Venezuela no concluirá solo con el proceso electoral, sino que se anuncia una nueva etapa hacia el interior de los grupos que se subdividieron a la muerte de Hugo Chávez. Mencionabas, perdón, Omar, mencionabas hace un momento los mítines de Capriles nutridos. Esto me lleva a preguntarte, en el ámbito social, ¿cómo caería el triunfo de uno y la derrota de otro? Bueno, sí, sin duda que la continuidad de la política social de Chávez ha sido el punto, o digamos, el punto de la palanca donde se ha movilizado la elección, sobre todo de Maduro. Sin embargo, los hechos demuestran que no obstante el ingente gasto social no se ha traducido en una mejora necesariamente en la calidad de vida, ni tampoco en la disminución de los índices de delincuencia. Caracas es por mucho la ciudad más violenta del continente americano. Entonces, sí hay ahí una paradoja, ¿no?, de que no obstante la política social, esto no se traduce en mejores condiciones de vida necesariamente. Así es, esta estadística que comentas es muy importante porque en octubre fueron las anteriores elecciones, ganó por 10 puntos de diferencia igual Hugo Chávez por Capriles, ¿no? Y ahora, pues como bien comentas, pues puede reducirse, o lo más probable es que se reduzca el margen, lo cual significa una victoria de alguna manera para la democracia venezolana, porque si bien es cierto que se impondría Maduro, en las siguientes elecciones lo más probable es que entonces ya se pueda hablar de una probable caída de ese régimen bolivariano si se sigue esta tendencia, al menos estadística, ¿no? Sí, sin embargo, no obstante que pudiera ser derrotado el proyecto de Hugo Chávez, la posibilidad, por ejemplo, por un caso muy relativamente simple, volverle a cambiar el nombre a Venezuela. Es decir, se requeriría una victoria tan amplia, tanto en la Asamblea como con el nuevo presidente, para que supongamos que iniciara esta reconversión del país, que me parece que en el corto plazo y en el mediano plazo, hablemos de unos 5, 6, tal vez 10 años, resultaría difícil pensar en un escenario de esa naturaleza. En cambio, sí creo que el ajustado triunfo que pudiera tener Maduro sí lo va a obligar a buscar cierto tipo de equilibrios, desde luego con Capriles y con los grupos opositores que representa, porque de tal manera conduciría a una polarización sin las ventajas de la personalidad de Chávez, ¿no? Claro, digamos, exacto. Polarizar sin los recursos retóricos, diplomáticos, políticos y por supuesto militares, sería en otras condiciones, desde luego. Y hay que hacer mención que si gana Maduro,
permitiría que la maquinaria que no se ha detenido siga caminando. Sí, siga caminando en ese mismo sentido. Sí, y habría que ver también cómo evolucionan las relaciones de Maduro, ya que se ha confirmado como presidente, aunque ahora esté en funciones, sus relaciones con los demás países. Está la incógnita de los acuerdos petroleros con Nicaragua, con Cuba, ¿no? El ALBA que continúa hay elecciones en Irán en junio, entonces también hay un cambio de presidente que también a ver cómo se logra. Claro. Se nos termina el tiempo. Yo justamente quería hablar del tema del petróleo. Francisco, la influencia regional que tiene estas elecciones parece mentira, ¿no? No, y desde luego que en el mercado petrolero tiene mucho que ver porque Venezuela es el país a nivel mundial que tiene las reservas probadas más grandes del mundo. Entonces, los efectos políticos de las elecciones necesariamente van a repercutir en la política petrolera mundial. Finalmente, perspectivas. ¿Gana Maduro? Gana Maduro, mi pronóstico con la información disponible. Recordemos que las encuestas se han equivocado en Estados Unidos, México y probablemente se equivoquen en Venezuela. Pero digamos que un margen razonable sería entre el 3 y el 5% de triunfo de Maduro sobre Capriles. Perfecto. Pues te agradecemos mucho estos minutos, Javier, y yo te convocaría, dependiendo de cómo se pongan las cosas en Venezuela, el lunes igual, y no si no puedes estar aquí con nosotros por tus cátedras allá en la UNAM, telefónica. Claro que sí. ¿Te parece? Sí, Francisco, muchas Muy gracias. bien. Javier, muchas gracias. Omar, muchas gracias. Buen día. Regresamos, vamos a agradecer.